Muchachos, entonces en el video anterior habíamos concluido de que cuando nosotros básicamente vamos a operacionalizar el concepto de creación de valor, vamos a empezar a trabajar lo que es este concepto de lo que es el flujo libre de efectivo. Y introdujimos lo que es un proceso para poder hacer el cálculo. Otra vez, yo sé que no es muy simpático, pero lo voy a repetir. Aquí ustedes vieron algún tipo de integral, o de derivadas, o de números imaginarios, o raíces negativas. No, para nada. Aquí es simplemente una suma y una resta de valores que tenemos nosotros para poder calcularlo. Lo importante es recordar que la desagregación que estamos teniendo nos va a permitir a diferentes niveles empezar a dar el feedback que pueda permitir lógicamente una acción. Entonces nosotros tenemos tres ejemplos acá sobre lo que es la generación básicamente de flujo de efectivo de una compañía, y yo quería empezar básicamente con el caso que tenemos a otro aquí de Nvidia. Toda esa información, recuerden, yo la saco del reporte anual. En el caso de Nvidia son únicamente 181 páginas. ¿Por qué 181 páginas? Bueno, ya esa historia nosotros la comprendemos. Entonces, lo que yo obtengo de Nvidia, lógicamente, son los estados financieros. Aquí tengo el estado de resultados, tengo el estado de situación financiera, y eso me provoca lo que es la estructura fundamentalmente de lo que es el estado de flujos de efectivo. Desen cuenta que igual tenemos los flujos de operaciones, los flujos de inversión y los flujos de financiamiento. Entonces sigamos el proceso que mencionábamos anteriormente para poder calcular lo que es esta temática que acabamos de mencionar. Número 1, obtenga secciones de operación y de inversión. Muy bien, y 2, limpie la sección de inversión que no fueron básicamente inversiones de capital. ¿Qué significa todo esto? Me voy a ir para atrás al caso de Nvidia y voy entonces a darme cuenta que lo que yo necesito para calcular el flujo libre de efectivo es el flujo de caja de operaciones y lo que son las inversiones de capital. Solo que en los flujos de inversión, recuerden que tenemos únicamente que seleccionar las inversiones de capital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir una por una. Ingresos por lo que son inversiones de corto plazo. No, 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 no. Todo lo que tenga que ver con esas marketable securities que tenemos acá, que son básicamente inversiones de corto plazo, no entran dentro de lo que son inversiones de capital. Inversiones de capital son inversiones en activos fijos de algún tipo, activos intangibles, e inclusive, lógicamente, también inversiones en otras empresas. ¿Qué tenemos por acá? Vean qué interesante. Si tenemos acá compras directamente de propiedad, planta y equipo, y la última que tenemos por acá, asumamos que también son este tipo de adquisiciones. De hecho, ni siquiera hay que asumir, eso es parte también de las inversiones de capital. Quiere decir que las únicas inversiones de capital que tiene Nvidia en este tipo de estructura son estos dos valores que nosotros básicamente estamos visualizando aquí. ¿Qué va a hacer ahora el sistema entonces? Te va a decir, esos son los valores que yo voy a utilizar para poder calcular lo que es el flujo libre de efectivo directamente de Nvidia. Entonces, ¿por qué no le ponemos valores en base a las cifras que nosotros acabamos de visualizar? Yo les voy a dar los valores para que ustedes los chequen, pero la idea es que ustedes eventualmente vayan y los hagan ustedes mismos. Entonces lo voy a hacer. El primer valor que tengo es el flujo de caja de operaciones de Nvidia para el último año. Fue de 64.089 millones, exactamente el mismo valor que estamos obteniendo, véanlo acá, de lo que es el flujo de caja operativo para ese año. Y a ese flujo operativo le voy a restar las inversiones de capital, que en el caso de Nvidia, las inversiones de capital es un monto de 4.239 para este año que estamos visualizando. ¿De dónde vienen los 4.239? Vienen de la suma de las dos cifras que básicamente establecimos nosotros que van a ser importantes para lo que es esta estimación que estamos básicamente visualizando. Entonces, ahora que tenemos estos dos valores que acabamos básicamente de estimar, vamos ahora nosotros a calcular lo que es la cifra que tenemos que utilizar para el cálculo de esta situación. De hecho, acabo de darme cuenta que tal vez no es 4.239, al volver a sumarlos es 3.236 y 1.007, pero asumí que estos 22 también eran un flujo básicamente de inversión. Entonces lo estoy utilizando para también calcular lo que es, y recuerden, de inversión de capital. Son supuestos que nosotros hacemos que después van a tener un efecto de consistencia a través del tiempo, y esa es la recomendación. Tratemos de mantenernos consistentes a través del tiempo. En este caso no es tan problemático porque es un valor relativamente pequeño, pero entonces las inversiones de capital de Nvidia, en este caso, estas que tenemos nosotros acá,
es un total de 4.239, que es la que estoy trasladando básicamente a este cálculo. Quiere decir que el flujo libre de efectivo para NVIDIA en este año fue de 59.850, 59 billones de dólares para este último año que estamos teniendo. Lo interesante es que si uno se va a ver ahora el precio de la acción de NVIDIA, cuando ustedes ven todos estos diferentes cálculos, vean lo que ha pasado con la acción de NVIDIA. Yo los invito a que ustedes calculen el flujo libre de efectivo de NVIDIA para los 3 años y me expliquen por qué básicamente la acción de NVIDIA está subiendo. Y luego vean qué interesante, porque esta explicación que tenemos nosotros acá, quiero que también la utilicen para analizar un poquito más lo que está pasando directamente con esta acción que acabamos de mencionar. Ese es el primer caso que tenemos. El segundo caso que tenemos nosotros es el caso de Meta, ¿verdad? Meta, que mencionábamos ayer, también una empresa interesante. ¿Qué pasa con los flujos de efectivo básicamente de Meta? Vamos a seguir exactamente el mismo procedimiento. ¿Cuál es el flujo de caja operativo de Meta para el último año? 91.328. Entonces, flujo libre de efectivo es igual a flujo de caja operativo menos las inversiones de capital que la empresa hace. ¿Cuál es el flujo de caja operativo? 91.328, ¿verdad? Que aparece directamente de aquí. ¿Cuáles son las inversiones de capital de Meta? Vamos a ver. Esta es inversión de capital, esta no es inversión de capital, esta no es inversión de capital, esta sí es inversión de capital, y esas son las que básicamente estoy utilizando yo para básicamente hacer el cálculo de lo que son los flujos básicamente de inversión de esta compañía para este periodo que estamos analizando. Entonces, si usted me suman esos dos valores, lo que te dice es que las inversiones de capital de Meta en este año son 37.526. Vean qué interesante, sobre todo porque la empresa sí está comprando mucho propiedad, planta y equipo, tiene que ver mucho con los data centers y todo lo que está pasando. Recuerden, el contexto es importante. Quiere decir que para este último año 2024, el flujo libre de efectivo para Meta es de 53.802 que acabamos básicamente de estimar. Vean que ahora podemos ver nosotros los dos flujos libres de efectivo que acabamos de ver para ambas compañías cuando hacemos básicamente este tipo de estimación. Ahora lo interesante, muchachos, es que ustedes esta información que están teniendo, básicamente nosotros podemos relacionarla con lo que significa la creación de valor al accionista. Y lo que estamos diciendo es, si el flujo libre de efectivo para NVIDIA en este año es de 59.850, ahora estos 59.850 son disputados por los proveedores básicamente de las actividades de financiamiento. Entonces usted primero cumple con lo que son los tenedores de deuda, los intereses y todo eso, y todo lo que queda puede ser ahora o eventualmente repartido a los accionistas. Entonces vean que ahí es donde se da el concepto de creación de valor al accionista. Entre más flujo libre de efectivo la empresa empieza a generar por las diferentes decisiones que afectan los flujos libres de efectivo, más va a ser la capacidad de hacer distribuciones a los accionistas. Y ahí es donde se da la creación de valor básicamente al accionista. En la capacidad de hacer más distribuciones, en la forma de dividendos y en la forma básicamente de recompras de acciones. Y segundo, muy importante, también se da el efecto de creación de valor porque un accionista que ve estas capacidades está dispuesto a pagar más. Por eso es que los precios de las acciones de estas compañías tienden a seguir muy fuertemente esas capacidades que básicamente estamos analizando. Entonces voy a terminar yo aquí con toda esta conversación que estamos teniendo, pero antes de terminar quiero reiterar este slide que es el que vamos a tener siempre. Imprímanlo, ténganlo siempre presente, sepan qué significa, sepan qué está detrás de cada uno de estos elementos. Pero lo que esto está diciendo es, si yo comprendo el proceso que eventualmente repercute en lo que significa crear valor para un accionista, yo puedo empezar a gestionar mi empresa hacia la maximización de esa creación de valor, contemplando las características de riesgo y de multiperiodo que tenemos fundamentalmente del sistema. El lunes, en las primeras 15-20 minutitos, vamos a discutir de todo eso. Y lo que va a pasar ahora es que el curso va a empezar a analizar temas específicos de cada uno de estos estados financieros para que ustedes tengan más conocimiento de lo que pasa a nivel de cada una de estas cuentas. ¿Y por qué es esto relevante? Porque esa comprensión también nos puede permitir
otra vez entender mejor las capacidades fundamentales y riesgos en los procesos de creación de valor de la empresa, una vez que también comprendemos el efecto de las características del sistema contable sobre la operación integral que tenemos de este sistema. Los dejo acá, feliz fin de semana, y recuerden, estos primeros 20 minutitos que vamos a tener de clases el lunes se van a enfocar en el repaso de este concepto de flujo libre de efectivo y lo que hemos visto básicamente en este par de videos. Se cuidan mucho, descansen un poquito.